Vamos a darle la palabra al ingeniero Enrique Martínez, que es ingeniero químico egresado de la UBA, que fue diputado nacional, fue en 2 oportunidades secretario de Estado de la pequeña y mediana empresa y que actualmente se desempeña como presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI. Así que, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me han pedido que me sume a este intercambio hablando sobre el rol del Estado en la búsqueda de la soberanía alimentaria. Me parece que hay varias responsabilidades distintas, pero no quisiera postergar una que me parece que es primera, que es tratar de ordenar lo que se discute. Debo decirles que yo no soy un epistemólogo ni soy un experto en metodologías. Sin embargo, llegando ya a una avanzada edad, me di cuenta de la importancia de los métodos, los sistemas y los protocolos. Y cuando traté de fundamentar las acciones que nosotros estamos llevando adelante, buscando reducir la pobreza y aumentar la posibilidad de asegurar la necesidad básica alimentaria, una de las primeras cosas que intenté fue dar una definición precisa de pobreza. Y descubrí, para mi dolorosa sorpresa, que no hay una sino 2 definiciones de pobreza. Claro, una vez que uno advierte cuáles son esas 2, advierte que hay una divisoria de aguas ideológica entre las 2 definiciones. ¿Cuáles son esas 2 definiciones? En realidad en la Argentina aplicamos las 2, eso es lo más complicado y preocupante. Una definición de pobreza tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas, y es la que aplicamos, y más o menos, en los censos de población. En los censos de población se miden necesidades básicas, pero insólitamente no se pregunta en el censo si la gente come. Lo que se verifica es cómo vive en cuanto a su hábitat, y de alguna manera se infiere, por una suerte de carácter transitivo, que si vive de determinada manera, no solo no satisface la necesidad básica de alojamiento, sino que también no satisface otras necesidades básicas, entre las que se incluye la alimentación. Esos censos de población se hacen cada 10 años, peso más, peso menos, y cada 10 años medimos necesidades básicas insatisfechas en toda la Argentina con un criterio que en definitiva es universal, pero diría que no es exactamente completo, aunque uno podría inferir que da una medida razonablemente precisa de la población que tiene necesidades básicas insatisfechas. Eso no tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con la forma en que se vive. En el resto del tiempo medimos la pobreza de otra manera. Medimos la pobreza por los ingresos, por la cantidad de dinero que se dispone vinculado con el costo de la canasta básica alimentaria y la canasta básica de lo que llamamos lo necesario para no estar en la pobreza. Es decir, en un caso medimos la pobreza por lo que podríamos llamar la condición de vida, y en otro caso medimos la pobreza desde el lado de un consumidor. Un consumidor que no tiene dinero es un pobre, porque se supone que si no tiene dinero no puede comer, no puede vestirse, etc. Y no tenemos demasiados mecanismos de superposición de ambos criterios. En la encuesta permanente de hogares medimos pobreza por ingresos, y en el censo poblacional cada 10 años medimos pobreza por necesidades básicas insatisfechas. ¿Por qué es importante esto? Porque no es una sutileza metrológica, digamos, o metodológica.
Es importante porque en realidad si aplicamos dos criterios distintos quiere decir que no alcanzamos a diferenciar cuál de los dos es importante y tampoco nos ponemos de acuerdo sobre cómo resolver el problema de la pobreza. ¿Qué significa? Tenemos que conseguir que la gente tenga mejor hábitat y en consecuencia cuando vamos con el censo de población la gente vive mejor y lo calificamos como satisfaciendo sus necesidades básicas de una mejor manera, o tenemos que ponerle más plata en el bolsillo para que pueda comprar lo que consume. En realidad nosotros creemos que esa respuesta no está clara, no solo en la política oficial, sino en personas como nosotros, que estamos aquí, muchos de ustedes incómodos, analizando este tipo de cuestiones. Y en rigor, la posibilidad de otorgarle claridad al tema está en buena medida en nosotros mismos, para empezar. Están poniendo de acuerdo de qué queremos decir cuando hablamos de necesidades básicas insatisfechas, si es no tener dinero o no satisfacer las necesidades. Nosotros hemos decidido en nuestra institución y con nuestra mirada sobre el rol del Estado, que es algo que nos obsesiona, qué debe hacer el Estado en este tema, dejar de lado por un momento, en primera instancia, lo que podría ser la solución del Estado asistencialista, el Estado que resuelve el problema de la alimentación a través de ponerle a la gente con los mecanismos que fuera suficiente dinero en el bolsillo para que compre sus alimentos. A nosotros nos parece que la soberanía alimentaria y otras asociadas que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades básicas debería estar mucho más cerca de una política pública orientada a que cada uno de nosotros produzca al menos lo que consume. Lo cual significa plantear escenarios poco usuales, porque hace muchos años que en nuestros países, no solo en la Argentina, la pobreza está asociada a la falta de ingresos, no a la falta de consumos. Porque si estuviera asociada a la falta de consumos, una de las soluciones posibles sería que quien tiene problema de consumo produzca lo que le falta. Y por lo tanto organizar la sociedad para facilitar que todos nosotros o tenemos ingresos para consumir o tenemos facilidades organizadas socialmente para producir lo que consumimos. Este último tema nos ha desvelado y nos sigue desvelando enormemente, porque si nosotros damos una respuesta adecuada, estamos en condiciones de marcar caminos. A nosotros nos ha tocado, y esto dándole carnadura a lo que estoy diciendo, sin incursionar en un aspecto exageradamente teórico, recorrer el país intensamente y deslumbrarnos, pero negativamente, asombrarnos, diría, ante situaciones rurales de gente que dispone de la tierra, no tiene problema de la tierra, o en todo caso tiene un predio razonable, tiene una organización social, porque vive en una colonia, y sin embargo se muere de hambre. Dispone del riego, dispone de los instrumentos para trabajar. Se muere de hambre significa pasa escaseces fuertes. ¿Por qué? Porque hay varias colonias en la Argentina que sirven dolorosamente de laboratorio social para demostrar que la disponibilidad de la tierra, incluso la disponibilidad de capital para trabajar la tierra o de herramientas para trabajar la tierra, si eso se hace orientado al mercado, sin una hegemonía en la cadena de valor, tal que se produce algo y el intermediario se lleva toda la ganancia, no asegura la sustentabilidad. Si alguien tiene 25 hectáreas de cebolla o 25 hectáreas de zapallo, podría tener un pasar aceptable todo el año. Y sin embargo esa gente tiene un ingreso que no cubre 3 meses dignos de vida, porque está inserto en una cadena de valor tal que depende del proveedor de los insumos y depende muchísimo más de quien coseche el producto y se lo lleve para comercializar. Y ningún aparato público o cooperativo o público-privado se ha ocupado durante décadas de pensar de qué manera o insertar mejor a esa gente en el mercado
protegiendo más sus derechos de cara al consumidor final, o imaginar un uso de la tierra más equilibrado que no le haga depender tanto del mercado, porque si en una colonia viven 300 personas, cada una de las cuales tiene 25 hectáreas, con algún criterio razonable y aplicando apenas un par de hectáreas cada una a una cosa determinada, con una planificación al interior de las 300 familias, podrían producir todo lo que necesitan. Y podrían canjearlo en un mercado local, aún sin el uso de dinero. Entonces, la lógica de que el mercado ordena nuestras vidas es esencialmente la lógica que destruye la soberanía alimentaria. Porque si nosotros nos liberamos de la lógica de que el mercado ordena nuestras vidas, tanto los que disponen tierra, como la situación que acabo de describir, que no vale la pena que la ubique geográficamente, pero efectivamente no estoy inventando ninguna fábula, sino que hay situaciones concretas en la Argentina así, absolutamente determinadas, como acabo de describir, como quienes viven en la ciudad, si nos sacáramos la lógica de que el mercado ordena nuestras vidas, podrían intervenir en una producción mucho mayor de los alimentos de consumo de lo que hoy sucede, aún antes de tener en cuenta el intercambio económico. Hay ciudades insólitas como Hong Kong o Singapur que producen. Singapur es una ciudad-estado. Singapur no tiene tierra rural alguna. En la ciudad-estado de Singapur producen el 30% de los alimentos que consumen la gente que vive en Singapur. ¿Cómo hacen? Con organización, utilizando los fondos, los techos, los baldíos, la tierra que hay, con eficiencia y con inteligencia. No hay ninguna ciudad argentina, a mi juicio, que no pudiera, aún una megalópoli como esta, que no pueda organizarse productivamente para producir una proporción apreciable de los bienes que consume, incluso dándole prioridad absoluta en esa lógica productiva a los que más lo necesitan. La definición es esencialmente política. ¿Cómo vamos a resolver el hambre del mundo? Vamos a resolver a través del concepto del estado de bienestar. Perdón, primera variante. Vamos a resolverlo a través del crecimiento económico, que haga que los 1.000 millones de personas que se menciona, que hoy viven con $1 por día, puedan vivir con $2 por día, para pasar de 1 a 2, sin hacer otra cosa más que crecer, significa que toda la economía del mundo tendría que duplicarse. O sea, si esas 1.000 millones de personas hoy tienen el 1% del ingreso mundial, lo seguirán teniendo siempre y pasarán a tener apenas $2 por día cuando la economía mundial se duplique. Es injusto y ridículo de todo punto de vista. Variante 2. ¿Qué haremos? Haremos una repetición incesante e inagotable de lo que podría llamarse el estado de bienestar. Creceremos con cualquier mecanismo que el mercado indique y luego tomaremos impuestos de los que más tienen, juntaremos el dinero y se lo daremos a los que no producen y no comen para que compren sus alimentos. Es una posibilidad. El mundo desarrollado lo intentó durante muchísimos años y luego lo han descartado no tanto por inviable sino por deficiencias ideológicas y por sesgos hacia la derecha y hacia la inequidad global, y nosotros en alguna medida lo estamos intentando en este mismo momento, porque la asignación universal no es otra cosa que eso, digamos. Es una variante con cierto grado de validez, pero lo que yo recomendaría como lógica y como aporte a esta mesa es no eliminar del escenario la tercera variante, que descartada la primera y considerada una hipótesis razonable de ir tirando la segunda, una tercera variable en que el Estado se organice para proveer tecnología, capital, organización y regulaciones que eviten que el que produce quede preso
de la hegemonía de otros intermediarios en cadena de valor, que un Estado asegure todo eso en el medio rural y en el medio periurbano y aún en el medio urbano, de manera tal de poner las necesidades por encima del mercado y buscar que se produzca lo que se consume. Es un escenario que tiene muy poca conceptualización teórica en nuestros países, que incluso a veces ni forma parte de la discusión, porque lo que se discute es si la gente puede vivir con 500 pesos o no, puede comer con 500 pesos o no, y entonces la discusión es si son 500 o si son 600, pero no cómo produce lo que consume. Ese escenario a nosotros nos parece que es no solo más potente que el de compensar con dinero al que no tiene, sino más digno y más sustentable. Y creemos que hay numerosos ejemplos que avalan su factibilidad. Para cerrar, sin intentar trascender lo que creo que es el tiempo razonable, quiero decirles que el problema no lo tiene, por supuesto, nuestro país, ni siquiera nuestra región en este momento. En este momento histórico, África es un enorme laboratorio de discusión de estas posibilidades, donde en realidad la discusión está siendo perdida en forma sistemática, porque África tiene el 60% de la tierra arable que aún no ha sido utilizada. Y África está siendo invadida por coreanos, chinos o árabes que buscan tomar tierra para producir alimentos para cubrir su necesidad alimenticia, o tomar tierras para producir biocombustible, para producir su necesidad energética, con la lógica de que esa tierra que aún no ha sido utilizada le generará riqueza a los africanos a consecuencia de emplearlos. Esa es la participación que se espera para los africanos en esa lógica de integración a la economía mundial. Lógica que no solo se aplica en África, porque el 60% de la tierra mundial está llevando adelante, está en África, de la tierra mundial no explotada. Y que en Argentina tiene al menos dos situaciones que bien vale la pena seguir de cerca para entender si las luces amarillas o rojas que surgen de discursos como el que ustedes están escuchando en este momento son válidas de prender. En el Chaco se ha firmado una carta de intención con capitales árabes para dar en comodato 250.000 hectáreas de impenetrable para producir soja. Y en Río Negro se ha firmado otra carta de intención por 200.000 hectáreas con capitales chinos, también para producir soja, en lugares donde no se ha producido nunca y donde gravemente hay que hacer todo un sistema de riego a un costo enorme, a los efectos de producir soja con un comprador predeterminado que además se le cede parte del puerto. Es decir, son dos enclaves productivos que no difieren para nada de los enclaves árabes o coreanos o chinos en África, y que la verdad creo que son la imagen de que aún no tenemos una política coherente que busque la soberanía alimentaria. Muchas gracias.